En este video te voy a enseñar a realizar este bello arbolito con globos 260. Para realizar este proyecto vamos a utilizar globos 260 en 3 tonos diferentes. Y vamos a utilizar globos R5 para la base. Para unir todo lo que vamos a ir haciendo, vamos a utilizar globo 260 blanco y inflador manual, cortador de excedentes, tijerita y manos a la obra. Hemos inflado los 3 tonos diferentes. Vamos a usar 3 de cada color. Ya yo tengo adelantado un poco acá. El primer tono que vamos a ir trabajando es el más fuerte. Vamos a utilizarlo para la parte de arriba. Acá vamos a medir, como siempre, con nuestros dedos la cantidad de espacio que vamos a estar haciendo las torsiones. Entonces vamos a realizar la primera cesta, la primera flor. Como este proyecto, esta técnica que utilizamos acá, la podemos utilizar para hacer una cesta, para hacer una flor, para hacer muchas cosas que nuestra imaginación no los permita. Entonces vamos a utilizarla ahora de una forma especial. Medimos 10 dedos y hacemos acá una torsión a los 10 dedos. Medimos hasta aquí y hacemos una torsión. Ya con esta aseguramos y medimos. Podemos medir también, ya que tenemos el primero hecho, sobre él. Hacemos una torsión y listo. Ya tenemos acá nuestra primera dupleta de pétalos. Vamos a utilizar así 3. Entonces acá cortamos el excedente y con el cuellito que estaba por acá hacemos un nudito de seguridad. Para esto vamos a utilizar entonces 3. Podemos medir así y con el que ya teníamos medido vamos tomando la medida. Listo. Ya llegamos al tercero y esto ya es una cesta o un flor que ya yo he explicado muchas veces en mi curso y muchas personas ya la saben hacer, pero es importante de que ahora, si es tu primera vez que la haces, prestes mucha atención. ¿Por qué? Porque es una flor que a muchos se les ha hecho difícil, pero en realidad es muy sencilla. Ya tenemos los 3 y lo que vamos a hacer es unirlas acá, dar una vuelta para que nos quede así, de esta manera, uno al ladito del otro. Es muy importante ir haciendo el paso a paso así como está, para que vayas obteniendo el resultado, porque este mismo resultado lo queremos obtener en los 3 colores. Esta que está hacia ti la vas a meter de adentro hacia acá afuera, por el centro, empujas hacia afuera, y esta que está hacia afuera la vas a meter hacia adentro, hacia acá, y te queda así. Esta que estabas trabajando de primero, en esta segunda la vas a meter de donde está tu pecho hacia afuera, y esta que está hacia afuera la vas a traer hacia tu pecho. De igual forma, entonces seguimos trabajando. La siguiente hacia afuera,
y esta hacia adentro. Y esta recibe a la siguiente hacia afuera y ella misma hacia adentro. Fíjate que acá se está entrelazando. No importa si ahora no lo ves claro, pero a medida que vayas haciendo el proceso ya te va bien. Esta hacia allá y esta hacia mí. Ya nos queda una sola. La ubicamos, la sacamos hacia el frente, haciendo un poquito de presión, y la otra hacia mí. Y esta hacia afuera. Y la otra hacia mí. Y ya nos queda, lo único que tenemos que ahora arreglarla para que pueda ser entonces la flor que necesitamos para trabajar en este proyecto. Y nos va quedando así. Ahora lo que tenemos es que ir trabajando todo lo que fue hacia atrás, atrás, y hacia adelante. Ya nos queda acá la flor realizada, y esto lo vamos a hacer de una manera fácil, empujando estas que fueron hacia mí hacia atrás para que hagan todo esto, y las que fueron hacia el frente las vamos hundiendo, y así nos va quedando la flor. Para la siguiente vamos a utilizar el otro color y vamos a medir 15 dedos, ¿ok? Vamos a hacer acá, acá y acá, midiendo con nuestras manos 15, hacemos una torsión y hacemos acá otra torsión y anudamos. Aseguramos para que no se nos escape, y con el piquito que nos había quedado hacemos un nudito de seguridad, cortamos de una vez los excedentes y seguimos midiendo. Ahora que tenemos los tres, vamos a unirlos por el medio para formar los pétalos con los que vamos a ir trabajando. 2, 3, y ahora los unimos como unimos el primero. Y ya tenemos esto así, y hacemos otra cesta igual que hicimos la primera. A medida que vayas trabajando pétalos más grandes, se te va a hacer más fácil. Y ya la tenemos, lo único que ahora nos queda es ordenar. Y fíjate que el tamaño es un poco más grande que la anterior. Ahora seguimos trabajando con la blanca. En este caso vamos a aumentar un poco el tamaño de la medida para que entonces nos dé un tamaño un poquito más grande, y vamos a lograr que nuestro proyecto vaya en degradés hacia arriba. Podemos medir unos 18 dedos. Ya depende de lo que tú vayas a trabajar en
proporción a tu decoración. Entonces vas a ir tú colocando la cantidad de espacio cuando mides cada pétalo. Nudito de seguridad. Medimos nuevamente. 3 dedos. Marcamos. Marcamos y anudamos. Es muy sencillo porque es un paso repetitivo igual que la que veníamos haciendo desde el principio. Siempre que cortamos, sujetamos para poder asegurarnos de que no se nos escape el aire. Muchas personas pensarán, ¿y por qué se lleva la mano al pecho? Esto que está acá es un cortador de excedentes de globos para poder trabajar de una manera rápida y eficiente, y trae una cuchilla y acá simplemente introduzco el globo, hago presión y ya la cuchilla está haciendo su trabajo. Si quieres conocer dónde puedes conseguir esto, debajo de este video te dejo un enlace para que visites allí donde puedes conseguir los materiales. Ahora seguimos trabajando con el color blanco. Ya tenemos los 3. Hacemos torsión, torsión, torsión y ahora una última torsión uniendo los 3. Así de sencillo nos queda y volvemos a hacer la misma operación. Hacia adelante, hacia la parte de atrás, la que viene, la ubicamos, esta hacia adelante, esta hacia atrás, 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 y ya viene la última, hacia adelante y esta hacia atrás. ¿Qué viene ahora? Un poquito hacia arriba. No pasa nada, podemos seguir trabajando con otro globo, porque la facilidad de trabajar con los globos Lean es que nos permite poder hacer globos Lean, no, globos 260, nos permite hacer conexiones y seguir trabajando. De esta manera contamos la cantidad de pétalos que se nos hayan estallado, y es bueno que pase. ¿Por qué? Porque así podemos corregir errores, usar técnicas, tips y todo lo que podamos incorporar para poder hacer de nuestro trabajo algo bueno. Entonces medimos, porque creo que 1, 2, 3, 4, 5. Medimos 1, 2, 3. Acá. Y aquí hacemos unión. Y no pasa nada porque podemos hacer allí la conexión de nuestro pétalo que se nos ha estallado. Simplemente lo conectamos acá en el centro. Y podemos seguir trabajando. Entonces ya vemos dónde habíamos quedado. Hacia adelante, hacia atrás y el último hacia adelante, hacia atrás, y ya lo tenemos.
Nuevamente seguimos entonces haciendo todo el trabajo para que nos quede muy bien posicionado. Todos estos nudos, no te preocupes que esto va a ir completamente disimulado para que no se vea. Ahora, parte importante de esta técnica es que nosotros, si la queremos así apretadita, la vamos haciendo así un poco hacia adentro y hacia atrás para que ella vaya cerrando. Y si la queremos un poco más abierta, simplemente le hacemos un poco de presión hacia afuera y la colocamos todo lo abierto que queramos. Entonces ahora vamos a tener las tres partes que estábamos trabajando. Fíjate que son tamaños diferentes. Ahora que falta la base y conectarlas. Vamos a realizar la base. Para la base vamos a utilizar globos de 5 pulgadas inflados a 3 pompazos. Vamos a utilizar 5 y lo hacemos con nuestro inflador manual. Hacemos 2 dupletas y a una de las dupletas le agregamos otro globo. De esta forma conseguimos hacer un trío y con un trío y una dupleta hacemos un quinteto, con lo cual vamos a hacer la base. Ahora acá vamos a utilizar un globo pequeño, también de 5 pulgadas, con un poquito menos de un pompazo. Hacemos bien redondito para que nos dé soporte en nuestra base por la parte de abajo. Y así vamos a ir trabajando todo lo que va a ser la conexión de aquí en adelante con nuestro proyecto el día de hoy. Para eso vamos a trabajar con el globo 260 blanco. Dejamos la base un poco de lado y ya vamos a empezar a trabajar con nuestro globo 260. Inflamos un poco, soltamos un poco el aire, queda manejable. Y este lo vamos a trabajar de 3 deditos y hacemos una pequeña flor. Esta pequeña flor nos va a ayudar a darle ese efecto de base también del árbol para que se vea bien detallado. Y esto lo vamos a ir realizando de una manera muy sencilla. Pétalo a pétalo hasta completar 5. Una vez que ya tengamos los 5, simplemente lo que tenemos es que ordenarlas para entonces colocarlas en la base verde que acabamos de hacer. Acá, y con uno de los cuellitos del globo simplemente hacemos un poquito de presión acá por el centro y escondemos. Ya entonces trabajamos en la posición de nuestros pétalos que queden totalmente en cada centro de cada globo redondo. Y ahora sí vamos a ir conectando nuestro tramo a tramo, nuestras bases que ya hicimos con la técnica de la flor. Entonces acá medimos más o menos qué alto lo queremos. Si lo queremos hasta allí, medimos acá y simplemente hacemos un nudo de seguridad para que no se nos escape el aire.
Y con este restante de globo vamos a ir conectando. Pasamos por el centro, por acá. Fíjate que muy fácil es. Pasamos por el centro y ya podemos hacer un nudito también con los demás cuellitos. Es cuestión de ir haciendo ese trabajito de conexión para que nuestro arbolito vaya tomando forma. Y a medida que vamos a ir conectando nuestro arbolito, se va a ir viendo cómo va tomando protagonismo cada color. Así que vamos a ir haciendo conexiones tal cual como lo venimos haciendo desde la base con nuestra Globo 260. Tomamos otro y hacemos la misma acción que hicimos con el primero que trabajamos desde la base, pero esta vez va a ser un poco más pequeño. Hacemos una florecita pequeñita para que nos pueda servir de apoyo para nuestro siguiente color que vamos a incorporar. ¿Vale? Entonces acá podemos hacer de 3 para darle un poco de espacio, y con el mismo conector hacemos acá unas vueltecitas y escondemos, posicionamos y hacemos nuevamente la medida. Queremos que quede aquí y más o menos allí vamos calculando cuál es el tamaño que queremos utilizar. Cortamos para poder hacer un nudito, no soltamos para que no se nos escape el aire, y ahora sí hacemos un nudito de seguridad y poco a poco vamos a ir conectando todos los tramos de color que tenemos en este proyecto. Pasamos nuevamente por el medio, sacamos por acá y vamos a colocar en el medio. Un poquito de presión. Ya tenemos allí en el medio. Fíjate acá, ya está nuestro tramo de color rosa acá, y podemos anudar con uno de los pellitos que habían quedado y listo. Hacemos un poquito de presión. Listo. Ya a medida que vamos incorporando cada uno de los tramos, vamos haciendo entonces el acomodo para que vaya quedando en la posición que queremos. No cortamos esto todavía porque esto nos puede servir de conector para el siguiente que viene. Ahora con el último trabajamos de la misma forma. Esto nos sirve para poder darle ese pequeño espacio que necesita para poder darle el tamaño deseado. Volvemos a conectar. Y ahora vamos a conectar entonces el siguiente tramo que nos queda. Hacemos una torsión para poder cortar el excedente. Sujetamos bien y hacemos un nudito de seguridad. Con este vamos a conectar lo último. Este también lo sacamos por acá. Lo llevamos al centro con mucho cuidado
y conectamos con uno de los cuellitos rosados. Y ahora, ¿qué nos queda? Hacer que nuestro arbolito quede totalmente simétrico, moviendo cada una de las cestas a donde nosotros queremos hacer que se vea bien. ¿Y qué nos falta para completar este arbolito? Una estrellita. Por aquí tenemos una estrellita que nos va a quedar de muy detalle para nuestro arbolito. Y aquí la tenemos. Vamos a buscarla, nuestra estrellita, para darle el detalle final. Y ya lo que queda es colocarle nuestro detalle final. Y así nos queda este arbolito que está súper detallado y que va a dar un toque de luz en tus decoraciones. Nos vemos en otro video. Chao, chao.